Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Gracias a Dios, hoy es día martes 7 del 2026 y vamos a continuar con nuestro estudio de la persona de Jesús en los evangelios, en los evangelistas. Pero primero vamos a ver cómo identificarnos con Cristo, ¿sale? A recordar que Jesucristo es el centro tanto de la teología como de la vida espiritual. ¿Por qué Jesús es el centro de la teología? Porque Cristo es la verdad, la cumbre de la revelación divina. ¿Y qué es lo que revela Jesús? Revela plenamente la vida de Dios. Jesús es la revelación acabada de la dignidad del hombre y del valor del existir humano. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, decía San Agustín. Y Jesús nos revela la gravedad del pecado y la realidad de su superación por la gracia que la cruz nos alcanza. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulos 5 y 6, que el salario del pecado es la muerte. Pero Jesús viene y nos salva a través de su pasión, muerte y resurrección. Jesús es la revelación de la vida cristiana. Nuestra vida debe de estar centrada en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida. La santidad del cristiano y de la iglesia vienen de la santidad del Cristo. Por eso en el libro de Levítico 19, 1 al 2, dice Yahvé, sean santos como yo el Señor soy santo. Y Jesús nos dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Jesús también nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, en Mateo 5:48. El cristiano es hijo de Dios en Cristo y la vocación cristiana es elección y llamada en Cristo. La vida espiritual es seguimiento de Cristo. El cristiano es otro Cristo en el mismo Cristo. Hola, Ángela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien, profe. Recogiendo a Miguel Ángel. ¿De la escuela? Hola, profe. Sí. Hola, ¿cómo estás, Ángel? Bien, Qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? sí. Bueno, pues vamos a empezar la clase, ¿sale? Ponte abusado para que aprendas mucho, ¿sale? Sí. Hoy estamos viendo cómo identificarnos con Cristo y luego vamos a seguir con nuestras citas bíblicas de hoy, ¿sale, Ángela? En nombre del Sí, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señor. También, hermana. Si una mimi se puede escapar por las ventanas. Y segunda cosa para identificarnos con Cristo es en los evangelios se habla principalmente del seguimiento de Cristo, sobre todo con dos términos, seguir y ser discípulos. Primero se sigue y luego se aprende de Jesús como María, la hermana de Marta, que Jesús le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola la importante. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. En los sinópticos, seguir significa caminar detrás de Jesús y también llevar la cruz. La llamada a seguir
a Jesús se extiende a todos. El término discípulo se aplica a los 12, a los 72 y se hace similar a cristiano. Todo el que debe de beber tan solo un vaso de agua a uno de estos pequeños por ser discípulo. ¿Cómo ser discípulos de Jesús? Pues conociéndolo. En San Juan, los discípulos son los fieles de la comunidad cristiana. El discípulo es el que tiene fe. El discípulo se conoce sobre todo por la caridad que vive el mandamiento del amor. Eso es lo que vamos a ver, Ángela, y voy a hacer algo en un momento. Ahorita vuelvo contigo. Está bien, profe. Hola, señora María Razola Margarita. Estamos en nuestra clase de cómo identificarnos con Cristo, ¿sale? Cómo conocer a Jesús. Y ahorita vamos a continuar con nuestras citas de hoy, pero estoy viendo lo que habla la Biblia de cómo identificarnos con Cristo. San Pablo emplea poco el término seguir, usa más bien la palabra imitar o imitación. Jesucristo debe de ser el modelo a imitar por nosotros los bautizados. La significación es igual a la cristificación. La existencia del cristiano es una vida en Cristo y con Cristo. Algo muy importante en nuestra vida es eso, cómo identificarnos con Cristo. Por sus frutos los conocerán, dice nuestro Señor. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Así que por sus frutos los conocerán. Pues esto es el seguimiento del Señor. Y también la imitación en el obrar no es un camino hacia la incorporación a Jesucristo, sino una consecuencia de ella. Como Cristo ya está presente en el cristiano, este debe de comportarse de acuerdo con esa íntima realidad. Que se nos note que somos de Cristo. No porque traigamos nuestro crucifijo ni nada, sino porque obramos igual que Cristo. No estamos ante una imitación simplemente externa, sino de la persona en su totalidad, tanto ontológica como existencial. Esto es posible porque Cristo vive y además vive en el cristiano. Cada que nosotros comemos el cuerpo de Cristo, si trabajamos junto con Cristo, nos vamos asemejando a Él.
Cada que escuchamos la palabra de Dios con atención, constancia y con perseverancia, vamos asumiendo sus sentimientos y su forma de actuar. Cristo vive, no es un personaje del pasado ni un mito. Los misterios de su vida son actuales. Nuestra relación con Él es contemporánea. El seguimiento y la imitación de Cristo implican verdaderamente una identificación con Cristo. Acuérdense que el tiempo de nosotros y el tiempo de Dios es muy diferente. El tiempo del hombre es cronológico, tiene un principio y un fin. Y el tiempo de Dios no tiene ni principio ni fin. Es el kairos de Dios. Y Él viene a visitarnos a nosotros. Por eso Jesús dijo, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchos pensamos que Jesús es alguien del pasado y no, tiene que estar presente en tu vida. Cristo está presente en la realidad sacramental, especialmente por el bautismo y la Eucaristía. Es una identificación radical ontológica que da lugar a un hombre nuevo. Por eso dice Pablo, a San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y esto es por obra del Espíritu Santo, pero necesita la libertad del hombre, la docilidad a su acción. O sea, vivir la voluntad divina. Como decía, ay, se me fue su nombre, de Luisa Picareta, sale vivir en la divina voluntad, hacer la voluntad de Dios. Así es como dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Mientras nosotros no cedamos a esto, a nuestra humanidad caída, y dejemos que Cristo viva en nosotros, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y en mi vida. ¿Y qué es lo que hace Cristo en tu vida y en mi vida? Es santificarnos, tal cual. ¿Sale? El Espíritu Santo nos santifica y santificarnos es ser otros Cristos en la tierra. Es una identificación eclesial. Llegamos a Cristo solo a través de la iglesia que posee la imagen integral y auténtica de Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado y bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto viene en Mateo 28, 16 al 20. En la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Muchas personas pueden rezar mucho, pero si no estás en la iglesia, en comunión con la iglesia, va a ser difícil que te asemejes a Cristo. Todo lo que cada uno de nosotros haga va a ser nada más a sentimientos, sentimentalismos que no nos dejan ser como Cristo. Entonces ya saben, por eso en la iglesia, y por eso en la iglesia tenemos que aprender que el que lleva la batuta es el sacerdote, el señor cura, porque él es el que representa a Cristo. Él es el que hace las veces de Cristo en la iglesia, en nuestras comunidades. Y claro, a veces va a haber cosas que no nos gustan, que no nos parecen, pero mi papá me dijo que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y esas palabritas de mi padre me han ayudado mucho en la iglesia, porque a veces hay personas que saben más que un sacerdote en algunos puntos, ya sea de la caridad, de algo, y a veces se les sube de más y quieren hacer su voluntad, ¿no? En la iglesia no hay democracia. En nuestra Santa Madre Iglesia hay una cosa que, que es ah, que hay una ley que no la podemos sobrepasar. Por eso lo que está pasando ahora que el Santo Padre Francisco, perdón, el Santo Padre León XIV acaba de excomulgar a los lefebvreanos, a los de Pío X. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué los excomulgó? Porque no quisieron obedecer. Y este trabajo a lo mejor tú y yo
A lo mejor tú no te habías dado cuenta, pero este problema tiene años, desde el Concilio Vaticano II, desde los años 70, 1970 empezó el problema. Lo primero que ellos no querían voltear sus altares para que el sacerdote viera al pueblo y no querían, querían seguir celebrando en latín y la iglesia tuvo bien darles algunas cosas para que, o sea, se mantuvieran en la iglesia. Llegó el Papa San Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo, y les dio un ultimátum, porque ellos querían hacer lo mismo y no acataban razones. Y luego viene Benedicto y Benedicto les lee la cartilla, ¿sale? O sea, si no se ponen, nos vamos a excomulgar. El Papa Francisco también les llamó la atención y ellos siguieron haciendo lo que ellos querían y por eso viene al Papa León XIV y les dice, ustedes no pueden nombrar obispos, el que nombra a los obispos es el Papa. Esa es una calidad del Papa, eso es algo que solamente el Papa puede decidir quién puede ser obispo y quién no. Al Papa, cuando se ocupa un obispo en una diócesis, le mandan los candidatos. Por ejemplo, el cardenal o el encargado de la diócesis o de la arquidiócesis dice, oiga, su santidad, ¿qué le parece si nombramos obispo a fulano, fulano, fulano? Y manda los currículos, manda su forma de trabajar, y ya el Papa y el Espíritu Santo definen quién es el que, a quien van a nombrar obispos o cardenales. Y ellos no quisieron y por eso los excomulgaron. ¿Por qué me detengo aquí? Porque es muy importante esto de estar en la iglesia, acuérdense. Tenemos que estar en la iglesia, para la iglesia y desde la iglesia, ¿sale? Otro puntito, la imitación de Cristo se traduce en el trato personal del cristiano con Jesucristo, en tu oración personal. La vida espiritual es el trato con Cristo en el pan y en la palabra. Jesús, que nació de María y murió y resucitó en Jerusalén, es contemporáneo nuestro. Aunque en el tiempo y en el espacio nuestro Señor vivió hace 2000 años, todos los días, cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo y su palabra, Él nos vuelve a hablar como hace 2000 años y nos da, nos da la comunión, el cuerpo bendito, consagrado, como cuando se los dio a los apóstoles. ¿Sale? Hagan de cuenta que nosotros cuando vamos a comulgar, estamos ahí en el cenáculo. Y esto no es algo místico, esto es una realidad. ¿Y por qué no lo vemos? Porque nos falta fe y formación muchas personas. Cristo es ontológicamente el Hijo del Padre, lo que implica que en Cristo todo es filial. Por eso en todo proceso de configuración con Cristo se hará presente esta dimensión filial. La vida cristiana es un proceso de crecimiento en la filiación al Padre, un vivir todo con sentido filial en referencia al Padre, todo para mayor gloria de Dios, todo por tu amor, Señor Jesús. Así es como se va viviendo. Y por eso Jesús dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No nada más es de hablar. Ah, ser hijo de Dios es vivir como Jesús, ¿sale? Para no hacernos tantos pelotas con estas terminologías teológicas. Es vivir como Jesús. Así es como somos hijos del Padre. Recuerda que tú y yo somos criaturas, somos hijos en el Hijo. Y nos vamos haciendo hijos de Dios en la medida que vamos viviendo la vida de Cristo en nuestras vidas, en nuestra forma de ser, pensar y actuar. El Hijo vive en relación al Padre. Cumplir la voluntad del Padre es amar a los hombres, venir al mundo para salvar a los hombres. El cristiano se identifica con Cristo cuando su voluntad es hacer en todo la voluntad del Padre, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que el Padre
tanto nos ama que envió a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca. El Padre tanto nos ama que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Imitamos a Cristo viviendo su amor, viviendo con perfección las virtudes, acercando a los hombres a Dios. ¿Cuáles virtudes? La fe, la esperanza y la caridad, que son el tripié para parecernos a Jesús. Una fe clara, una fe analítica, una fe de confianza, una esperanza donde sabemos que Dios tiene la última palabra en todo y una caridad como la de Cristo, que nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. El cristiano es otro Cristo, el mismo Cristo, cuando ama como Cristo, cuando como Cristo todas sus acciones están referidas al Padre y de este modo muestra a los hombres el amor a Dios. Ese es el verdadero cristiano. Y por último, para identificarnos con Cristo, todos los deseos, ilusiones, proyectos y aspiraciones de las personas humanas caben en el amar a Dios y a los demás, con obras y de verdad, porque Dios nos ha creado por amor y nos ha destinado al amor. Fuimos hechos por amor para amar, así como María, nuestra madre, que nos ama y que no quiere que nos perdamos y que quiere lo mejor para ti y para mí. Y lo mejor para ti, para mí, es lo que nos dijo nuestra madre, la Santísima Virgen María, en las bodas de Canaán. Hagan lo que mi hijo les dice. ¿Quieren ser felices? Hagan lo que mi hijo les dice. ¿No quieres tener problemas en la vida? Hagan lo que mi hijo les dice. ¿Quieres llegar al cielo? Hagan lo que mi hijo les dice. ¿Quieres ser santo y santa? Hagan lo que mi hijo les dice. Como el amor llega a toda la realidad personal, cualquier acción humana, grande o pequeña, siempre que sea recta en sí misma, puede realizarse por amor de Dios, todo por tu amor, todo por tu amor, Señor Jesús. Y por eso a mí me duele mucho cuando alguna persona, a alguien le dice una limonita por el amor de Dios y se pasan de largo. Y digo, híjole, si supieran quién les está diciendo. Una limonita, por amor de Dios, y todo lo que te vas a ganar, hablando ya en inversión, todo lo que te vas a ganar, si de verdad respondes con amor a Dios a esas personas que nos piden ayuda. De ahí que la categoría de las acciones humanas dependan no tanto de su valor propio cuanto del amor a Dios que expresan. Decía Madre Teresa de Calcuta, no te fijes en lo que te doy, sino con el amor con que te lo doy. ¿Sale? A veces la gente ve más el precio del regalo, o de la moneda, o del billete que le estás dando. Descubre el amor con que te lo da. Y esto solamente se descubre cuando nosotros hemos aprendido a amar como Cristo. Todos los acontecimientos de la vida cristiana cotidiana pueden convertirse en manifestación del amor de Dios. La caridad es el alma de la santidad. Bueno, pues ahí está. Cómo identificarnos con Cristo, ¿sale? Esto es nuestra primera parte de nuestra clase de hoy. Y ahora sí, pues vamos a ir a continuar con nuestras citas bíblicas de hoy, que la primera cita sería para Margarita en Marcos 12 del 13 al 17. Nos ayudas, Margarita, y buenas tardes a todas, porque ya vi que ya también llegó la señora Aida, Katia y Marisol y Lupita Pinzón. Adelante, Margarita, por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Le enviaron entonces unos fariseos y unos herodianos con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. Llegaron estos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios.
¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Jesús, viendo su torcida intención, les contestó: ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del impuesto para que la vean. Se la llevaron y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es del Dios. Esta respuesta los dejó asombrados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gracias, Margarita. Bueno, Entonces, acuérdense, nos quedamos el viernes en la clase del Templo de Jerusalén, que era el centro de la religión judía. Y hoy empezamos a ver los grupos dominantes en tiempos de Jesús, que eran los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Eran la clase media, generalmente artesanos, austeros y piadosos, obsesionados con la pureza ritual, fanáticos cumplidores de la ley, tolerantes con el poder romano, eran el eje de de la teocracia reinante. Y luego tenemos otro grupo, los saduceos, que eran aristócratas, opuestos a los fariseos. Negaban la resurrección, solo aceptaban el Pentateuco, formaban el partido de los terratenientes y colaboraban con los romanos. Y tenemos los sacerdotes, lo, los sacerdotes, se me perdió aquí. No sé por qué puse esto. Se me movió aquí tantos archivos que tengo abiertos, pero ya ahí está, mire. Los sacerdotes de Jerusalén constituían una aristocracia cerrada en sí misma, enormemente enriquecida, aliada de Roma. Siempre estaban con el poder. Y la siguiente lectura para esta tarde sería a 12 del 8 al 27 de Marcos. Sí. Ujú. ¿Sí estás, Katia? Sí está, Katia. Sí, sí, ya llegué, aquí estoy. Gracias, Hola, Katia. buenas tardes a todos. Buenas Sí, tardes. Marcos 12, 18, 27. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo. ¿Qué será el heredero del difunto? Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos, en el día de la resurrección, y si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden la escritura y tampoco el poder de Dios, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Katia. Ahí están los saduceos y Jesús les contesta esa pregunta con los 5 libros que ellos creían de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y les da un texto que todos conocemos muy bien, donde Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús le dice: porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos viven. Eran las tendencias que había.
ideologías, que siga habiendo y que las personas a veces vamos siguiendo no a Dios, sino a personas. Tenemos que seguir a Dios y para seguir a Dios tenemos que seguir a Jesús nuestro Señor. Luego vamos a ir con Lupita Pinzón, a, que le tocó a ella también en Marcos 12:28 al 34. Lupita, ¿nos puede compartir, por Sí, sí. favor? Así como no, maestro. Ah, el mandamiento más importante. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita Pinzón. De nada, maestro. Gracias a Dios. Y voy a continuar y ahorita seguimos con las dos citas bíblicas que nos faltan. Otro grupo dominante en tiempos de Jesús era el Sanedrín. Era como un congreso formado por 70 miembros, bancadas compuestas por partidos opuestos entre sí, principalmente fariseos y saduceos. El cargo de sumo sacerdote era comprado a Roma, jefe religioso, pero también jefe del ejecutivo, del legislativo y del judicial, además de la emisión, cambio de monedas, cobro de impuestos, venta de animales. Todo ese poder tenía el Sanedrín y por eso decidieron matar a Jesús, porque Jesús estaba llevando a la gente a la libertad. ¿Sale? ¿Cómo a la libertad? Sí, porque ellos precisamente tenían dominada a la gente. Si no haces esto, Dios te castiga. Si no haces aquello, Dios te castiga. Y Jesús viene a enseñarnos un Padre bueno, que no tenemos que hacer nada para que nos ame. Él nos ama, porque Él nos creó, porque Él decidió que viniéramos a la tierra por amor, para amar. Cuando nosotros vamos entendiendo esto en nuestra vida es diferente, porque sí cumplimos con los ritos, con las cosas de la ortodoxia cristiana, pero sabemos que Dios nos ama y que no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Dios me ama por lo que soy, porque soy su criatura, porque soy su gusanito de Jacob, porque soy la niña de los ojos de mi Dios y de mi Señor. Y eso es lo que vino a revelar Jesús, que todos somos hermanos y que somos hijos del Padre. Otros grupos eran los esenios, monjes muy austeros, separados de la impiedad del mundo y del templo, cumplidores fanáticos de la ley. Todos tenían lo bueno y lo malo, ¿se fijan? Acuérdense, a mí me enseñó el padre José Alfonso del Río que no hay que irnos a los extremos del péndulo, sino que el justo medio es la medida adecuada de todo.
Diría mi madre, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Los celotas, ¿quién eran los celotas? Nacionalistas radicales, mezclados entre la gente, enemigos violentos de los romanos, esperaban un Mesías guerrero. Entre ellos tenemos al que liberaron, ¿se acuerdan? Al que liberaron en el juicio de Jesús. ¿A quién quieren que le suelte? A Barrabás, que Barrabás quiere decir el hijo del Padre. Bar es hijo, Abba del Padre. Eso es lo que quiere decir Barrabás. Los campesinos era otro grupo muy pobres, abrumados por los impuestos que ya veíamos todos los que tenían que pagar de impuestos a los judíos, a los romanos y luego al templo y luego a los que le rentaban la tierra y luego a los que les compraban sus semillas, sus frutos. Y luego había otro grupo de los mendigos. Muchos eran campesinos que por los impuestos habían perdido su tierra. Los impuros, leprosos y todo enfermo contagioso con sangre. Y los extranjeros siempre odiados porque en ellos veían a los opresores de su país. Ahora vamos a ir a otra cita bíblica que sería Marcos 10:46 al 52, pero como la señora María Razola se tuvo que salir, ¿quién gusta leerla, por favor? Marcos 10:46 al 52. ¿Quién nos hace La, favor? pues la tengo, maestro, si gusta. Adelante, Lupita, por favor, gracias. Ajá. Dice aquí el ciego de Jericó. Sí, gracias. Ajá. Y llegaron a Jericó al salir Jesús de ahí con sus discípulos y con bastante más gente. Un limonero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al atardecer al atardecer de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba más fuerte, con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita. Ahí tenemos a los mendigos, a los enfermos crónicos, a los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Eran personas generalmente pobres que tenían en común el estigma de haber transgredido alguna de las numerosas normas de pureza. Existían alrededor de 600 mandamientos entre prohibiciones y mandatos. Solo los instruidos podrían llegar a conocerlas. El pueblo común ni siquiera llegaba a conocerlas todas. Ciertos trabajos les impidía a los pobres ser puros. Y acuérdense, por eso Jesús cuando cura al leproso le dice: ve y preséntate al sacerdote y cumple lo que dice en la ley. ¿Sale? Pero mucha gente no tenía para pagar los impuestos, para pagar lo que tenían que pagar por los sacrificios que se tenían que hacer al templo, y pues no podían entrar al templo y eran considerados pecadores nomás por ser pobres. En la práctica no había solución para el pecador. Teóricamente las prostitutas podían purificarse mediante un complicado proceso de arrepentimiento, purificación ritual y expiación, pero esto costaba dinero y sus mal adquiridas ganancias no podían emplearse para este fin. Su dinero era sucio e impuro. Con respecto al recaudador de impuestos, se suponía que debía abandonar su profesión
y restituí todo lo que había defraudado, mas una quinta parte. Los ignorantes debían someterse a un largo proceso de formación antes de que pudieran estarse seguros de que ya estaban limpios. Ser pecadores era por consiguiente cuestión de fatalidad. Uno había sido predestinado a ser inferior por el destino, por la voluntad de Dios. En este sentido, los pecadores eran cautivos o prisioneros. Algo muy importante, acuérdense, ah, en la Biblia, en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, nos habla de un jefe recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, bájate porque hoy voy a cenar contigo? Y la gente empezó a hablar mal de Jesús, que porque había ido a la casa de un pecador. Y Nicodemo, no sé, Zaqueo, se para en medio del convivio y dice, Señor, si a alguien he defraudado, le voy a regresar 4 veces y voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres. Vemos cómo Zaqueo no quería ser un pecador y le importó más estar bien con Dios que tener su dinero guardado ahí. Y esas cosas del dinero son muy delicadas, así que luego les platico más cosas del dinero. Pero ¿se fijan? Pobre de los pobres, decía una tía mía, Chencha, en paz descanse. Pobre del pobre que al cielo no va. Chininas aquí, chininas allá. Pero Jesús viene a dar un vuelco en todo esto. Jesús vino por los pobres, para los pobres y desde los pobres. Estos pecadores eran excluidos de la vida social al punto de no poder asistir a la sinagoga. Para muchos pecadores era imposible escapar de su condición, pues si bien podían purificarse mediante el arrepentimiento y sacrificios de expiación, ello significaba un desembolso de dinero que casi nunca tenían, y si lo tenían era impuro y no lo podían utilizar. Estaban condenados sin remedio a la exclusión social. Todo estaba hecho para que los grandes fueran más grandes y los pobres más pobres. Nada que ver con este siglo XXI, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el sol. Y nuestros gobiernos, nuestras autoridades, pues siguen al fregado más fregado y al rico más rico. Don fulanito, doña fulanita, pásele para acá. Tanto a veces en la iglesia, tanto a veces como en los gobiernos. Poderoso, señores, don dinero. Un día me dijo un amigo eso y no lo creía yo. Todavía no lo creo, pero veo que en algunas cosas en la vida sí es poderoso caballero don dinero. Y teníamos a esos enfermos crónicos muy despreciados, pues eran mirados como malditos de Dios, puesto que era Dios quien castigó sus pecados. Las curaciones eran miradas como contrarias a la voluntad divina. Y por eso Jesús cuando cura a aquel paralítico en el capítulo 2 de San Marcos, le dice, ánimo amigo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dicen? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Para la teología judía, a tener dinero era bendición de Dios y no tener dinero era maldición de Dios. Imagínense nomás en nuestro mundo que la riqueza del mundo está en 10,000 familias de 7,000 millones de seres humanos que habitan en la tierra. Entonces todos los demás estamos malditos si siguiéramos esa teología, esa forma de ver la vida. Bueno, yo sé que todos nosotros somos ricos. Yo estoy hablando por los otros 7,000 millones de seres humanos que hay en la tierra. ¿Sale? Estoy bromeando. Pero imagínense, contra todo eso viene a luchar Jesús. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Creo que es la cita. Sí, ¿quién gusta ayudarme? Porque no vi que había entrado Cristi. No sé si ya entraría Cristi. No, no entró. ¿Quién gusta leerla, por favor?
Juan 9 del 1 al 5, por favor, Lupita. ¿No hay nadie más que lo lea? Adelante, Sí. Lupita, por favor. Bien, bien. Gracias. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió, esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Tengo que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Sí, San Juan, sí es esta, ¿verdad? Del 1 al 5. Maestro, del 1 al 5. Sí, hasta ahí, Lupita, gracias. ¿Verdad? Sí, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita. Ay, es palabra del Señor. Gracias, no se preocupe. Entonces, para terminar hoy nuestra clase de conocer a Jesús, los tiempos de Jesús, ¿se fijan qué complicada era la vida? Y sigue siendo complicada. También había oficios despreciados que a muchas personas los hacían como los ciegos, minusválidos, paralíticos, epilépticos, sordomudos. Todos ellos eran especialmente despreciados. Y los pastores, los curtidores de pieles, las prostitutas y todo oficio sucio era considerado impuro. ¿Cómo era el trato de las mujeres? Las mujeres no eran estimadas en nada. No podían elegir con quién casarse. No podían tener bienes. No podían hablar con nadie en la calle. No podían estudiar. No entraban en la sinagoga. Sus rezos no servían para nada. Los maridos se podían divorciar de ellas por cualquier motivo. Ese era el trato a las mujeres y Jesús viene a redimir a la mujer. Sobre todo en el Evangelio de San Lucas, donde hace los mismos milagros Jesús para hombres y para mujeres. ¿Cómo era el trato? Los niños no eran nada, pues no conocían la ley. Podían ser maltratados y aún vendidos. A la mujer primero le tenía que dar de comer al marido y luego ya si sobraba, comían los niños. Solo empezaban a tener derecho a los 12 años los varones y las niñas, porque ya las podían casar y les daban una dote. Pero mientras no, sale mientras no. Para que vean qué difícil las sociedades y siguen siendo iguales. Otro de los aspectos era que debías de guardar el sábado. Y en el sábado no podías caminar ciertos pasos, no podías sacar agua del pozo, porque era una ofensa contra Yahvé. Y por eso cuando Jesús curaba en sábado, pues lo empezaron a atacar hasta que decidieron matarlo. Las purezas legales pensaban que la gente quedaba impuro si tocaban a un difunto, a un leproso, a una mujer en su regla o entraban en la casa de un pagano. Los enfermos y los pobres eran pecadores, por eso manchaban al contacto con los demás. Para poder presentarse ante Dios después de un contacto impuro, necesitaban realizar lavatorio con gestos y rezos en hebreo, idioma oficial casi desconocido para todo el pueblo. Jesús nació y vivió y murió en este complejo entramado social de Palestina. En esta sociedad predicó y anunció que el reino de Dios estaba cerca. Ante los conflictos y realidades de su tiempo, Jesús no pasó de largo.
Por eso tocó al leproso, por eso curó a los ciegos. En esa sociedad concreta y real, presentó un nuevo rostro de Dios, un Dios amoroso, clemente y compasivo, con el que tenemos que mostrarle a los demás con nuestra vida. Jesús tomó partido, se jugó la vida y se puso al lado de los excluidos. Comió con ellos, conoció sus necesidades y les dio esperanzas. ¿Se acuerdan? Cómo Jesús nuestro Señor le dicen, por qué le dicen los discípulos de Juan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, no es tiempo de ayuno, porque es tiempo de fiesta. Jesús les hizo ver que no eran despreciados ni castigados por Dios a toda esta multitud. La buena nueva que les da es que Dios los quiere y los prefiere a ellos. Por eso su actitud firme y heroica de nuestro Señor de consolar y atender con cariño a todos los que aquella sociedad despreciaban. Según decían en nombre de Dios, ese no era el Dios de Jesús. El Dios de Jesús era compasivo, bondadoso y misericordioso. Las autoridades intentaron por todos los medios que Jesús cambiara de actitud y de predicación, pero ni amenazas, ni torturas, ni la muerte misma lo hicieron cambiar de actitud. Hay que reconocer bien las circunstancias históricas de Jesús para entender lo serio de su lucha a contracorriente en defensa de la vida y del Dios de la vida. Por ejemplo, ahorita alguien que defiende a la virginidad en las mujeres y en los hombres. No, pues luego lo sacan en todos los medios sociales y lo crucifican. Alguien que diga, hay que compartir lo que tenemos, pues lo crucifican. Porque ¿a dónde va Lola? A dónde va la bola. ¿Sale? Lo que hoy margina y excluye de la vida ya no se llama pecado, sino mercado, acumulación de pecados. ¿Cómo les damos hoy la buena nueva a Jesús a los millones excluidos por este sistema de muerte, de personas que sufren gravemente desprecios y miserias? Pues como lo hizo Jesús, ayudando a los demás con nuestra vida y con nuestra forma de pensar y de vivir. Katia, tenías una pregunta. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Que luego tienen aquí la música bien fuerte. Es que lo que comentaba que antes decían que Dios era pues castigador y malo. A mí me cuesta un poquito de trabajo eso ahorita. Yo veo que mucha gente y más las personas mayores de 60 a veces me platican cosas y todo, y aunque son creyentes, es que Dios me lo mandó porque, pues, un castigo. Y yo, no, pero es que Dios no te castiga así. Yo decía, no, pues, y seguido, o sea, porque yo me acuerdo que antes en el catecismo, a mí que yo de chiquita eso me enseñaron. Es que Dios castiga, Dios todo lo ve y Él te castiga. Y yo dije, ay, pero yo en lugar de tomármelo mal, pues era para hacer cosas buenas. Pero ahorita me ha pasado también mucho con personas cercanas a mí que también están es que Dios es malo, porque Dios castiga. A mí me enseñaron que Dios castiga y yo digo, no, es que ¿cómo les explico? La verdad me ha costado mucho trabajo decir, no, es que eso no es cierto, Dios no, ¿Cómo convencer a Dios la, corrige, pero no castiga. cómo Sí, convencer, cómo convencer a la gente, Katia? Mándalos a estudiar la Biblia. Es falta de formación para transformarnos. A las personas, son cosas que hemos aprendido. Antes del Concilio Vaticano II, la Iglesia anunciaba un Dios castigador. Después del Concilio Vaticano, nos fuimos al otro extremo. En la hora de la predicación, Dios todo lo perdona, pero no. El justo medio es la medida adecuada. Dios tiene reglas y hay que cumplirlas. Y las cosas que nos pasan en la vida son consecuencias de nuestras malas decisiones.
Así es como se podría explicar esto de que Dios castiga. Dios no castiga. Lo que nos castigan son nuestros actos, nuestras malas decisiones, personas que están casadas con personas que los golpean o que las golpean. Pues ¿quién tiene la culpa? ¿Dios? No, pues tiene la culpa el que se queda ahí. Por ejemplo, a personas que están enfermas de diabetes y no se cuidan y luego dicen que Dios los castigó porque les mocharon un pie o se quedaron ciegos. Dios no los castigó. Ellos se castigaron por no seguir una disciplina, unas reglas. Y así es como les debemos de explicar a la gente que Dios es amor, pero el que te hizo a ti sin ti no puede salvarte a ti sin ti, dice San Agustín, o como decía el padre Jorge Loring, Dios hace su casi todo y nosotros nuestro casi nada, pero si yo no hago mi casi nada, Dios no puede hacer su casi todo. Es falta de formación desde mi punto de vista, pobre punto de vista. Ya luego que me hagan santo va a ser un punto de vista muy adecuado. Mande, Katy. Sí. Maestro, yo quiero hacer, me repite el nombre del cardenal que dice que excomulgó al Papa. Digo, el Papa excomulgó. ¿Es Ah, de los anglicanos? no, 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 se llama la Congregación de Pío X, Lupita. Muy bien. Es que dije, no, nomás es cuando escuché que el Papa había excomulgado, yo quería escuchar pues bien quién era o qué Sí, es una congregación. congregación completa, Lupita, que desde 1970 que se pidió que ya no se celebrara la Eucaristía del sacerdote Ajá, de espaldas, sino de frente al pueblo, y que ajá, ya no se dijera en latín. Ellos estuvieron aferrados a que no iban a cumplirlo, no iban a cumplirlo, y vino ajá, el Papa Pablo VI, les tuvo paciencia, vino Juan Pablo II, los amonestó, vino luego Benedicto XVI, los volvió a ujú. molestar, y luego el Papa Francisco les dio otro ultimátum, Esto y con el Papa León les dijo que ellos no podían nombrar cardenales, obispos, a Ujú, nadie, sí, que ah, eso era una dignidad del Santo Padre, o sea, del Papa, y ellos de todos modos hicieron sus ordenaciones de obispos y pues los excomulgaron. Más o menos, muy bien. más o menos 500,000 ¿Congregación qué? de Pío X. Ah, Pío X. Sí, gracias, Lupita. Katia, Gracias a usted, maestro, gracias, gracias. Yo, Yo nada más quería, porque hace poquito escuché de una religiosa que decía algo así como lo que usted dice, yo pongo mi poquito y Dios pone su, yo pongo mi casi nada y él pone su casi todo, y esta religiosa dijo, yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Dije, mira también, suena bonito, ya nada más quería agregar eso. sí, gracias, Katia. Pues agradezcámosle a Dios. De todos modos, yo ahí en el grupo les voy a poner algo de la información que se dio de esto que les acabo de hablar, de por qué excomulgaron a esas personas de la congregación de Pío X. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primero Dios, nos vemos mañana. Que Dios las bendiga y gracias y una disculpa porque ayer no sirvió mi internet. Buenas No se tardes. preocupe. Muchas gracias. Adiós a Hasta todas. luego. Hasta mañana. Hasta Hasta luego, Gracias. luego, profe. bendiciones. Hasta mañana. Gracias. Buenas Gracias. tardes. Gracias.